Hoy hemos elegido este grupo escultórico de Venus y Marte. Es un resumen de lo que significa la escultura neoclásica y tiene que ver con el taller del máximo escultor del arte neoclásico en el mundo, que fue Antonio Canova. Quizá vale la pena centrarnos en quién era esta figura y cuál es su importancia en la historia. Antonio Canova había nacido en Posaño, en una pequeña ciudad cerca de Venecia, en 1757, y enseguida mostró unas grandes dotes para la escultura, de manera que ya con 11 años estaba en Venecia estudiando y ya con 24 estaba completamente instalado en Roma, con una beca que le había dado la República de Venecia. Eso le permitió, a través del embajador de Venecia en Roma, entrar en la sociedad romana, tanto intelectual y de artistas como del papado, la nobleza y la aristocracia. Su estudio empezó a ser visitado por todas las personas que hacían el Gran Tour por Italia, porque iban a encargarles obras, y eso le vinculará, y luego vamos a verlo en este caso concreto del grupo que estamos contemplando, con la familia real inglesa. Cuando esas visitas a veces le tentaban, por ejemplo, Catalina la Grande intentó que se fuera a San Petersburgo, cosa que él no aceptó, le invitaron a Viena, a otras ciudades, y también España tuvo una relación directa, aunque fue epistolar. El rey Carlos IV, en 1805, le escribe y le dice que está decorando las casitas que tiene en las afueras de Madrid y que en Aranjuez le gustaría hacer una sala dedicada a la escultura. Canova le contesta que, bueno, pues que estudiará esa petición, que el rey le habla de 8 esculturas y que él de hacer solo hará 4. Y que esas otras 4 él le propone que no las haga, sino que se las encargue a los pensionados que Carlos IV tenía en Roma, a los escultores José Álvarez Cubero, Ramón Barba, Damián Campeny y Antonio Solá. Hoy sabemos perfectamente por qué le dijo que no quería hacer 4 esculturas, y es porque esas esculturas se iban a colocar en hornacinas, y Antonio Canova, que era el defensor de la belleza por excelencia, no concebía una escultura que no se pudiera ver por todos los puntos de vista y que no se pudiera recorrer y que en cualquier punto desde donde se observara fuera perfecta. Por lo tanto, esculturas por hornacinas no se lo planteaba, pero sí el rey tomó en consideración esta propuesta que le hizo y en 1805 le encargó a sus 4 pensionados en Roma esas esculturas. Y esa es la razón por la que hoy tenemos el Apolino de Álvarez Cubero, el Mercurio de Ramón Barba, y las otras 2 esculturas no están en el museo, pero son de las 4 que Antonio Canova propuso a Carlos IV que las hicieran sus pensionados. La relación de Canova con el rey luego no se continuó, el proyecto no se llevó a cabo, pero sí que mantuvo una relación muy estrecha con la colonia española en Roma. Tanto es así que en 1808, cuando se inicia la Guerra de la Independencia, como todos los pensionados, no solo los escultores, los pintores como José de Madrazo, todos los que están en esta sala, se les obliga a reconocer a José I Bonaparte como rey de España, y todos los pensionados se niegan. ¿Eso qué significa? Que, puesto que están cobrando una pensión real, se les retira la pensión y se les deja indefensos en Roma, pero es que además se les mete en la cárcel. Y están un mes en el castillo de Sant'Angelo, y precisamente es Antonio Canova, que les conoce y que sabe que son unos jóvenes que simplemente aspiran a vivir del arte, él intercede por ellos, les sacan del castillo de Sant'Angelo y finalmente les redimen la condena que iba a tenerse que cumplir en sus casas. Es decir, que eso significa que la relación se mantuvo hasta el punto que particularmente José Álvarez Cubero, que trabajó durante muchos años con él, en España llegó a ser llamado el Canova español. Es decir, que esa relación fue siempre muy estable, y tenemos no solamente ese Apolino de Álvarez Cubero, sino más obras en esta sala. La relación con Italia fue intensa, pero viajó mucho y tuvo una relación especial, muy especial, con Napoleón. Napoleón le admiró profundamente y en 1802 le invita a París a que le retrate, y Canova le retrata, hace un retrato como tiene que ser un retrato neoclásico, idealizado, perfectamente reconocible, pero idealizado. Y Napoleón le hace un encargo
y le deja libertad para hacer una alegoría de Napoleón como Marte pacificador, como si fuera un dios. Mitología. Y, sorprendentemente, Canova decide hacerle un retrato, obviamente perfectamente reconocible e idealizado, pero tomar el modelo heroico como un dios, y lo hace desnudo, completamente desnudo, tomando el modelo de los dioses clásicos. Evidentemente, cuando Napoleón lo ve en 1811, pues se disgusta bastante porque dice que es, no dice que es inadecuado, dice que es demasiado atlético y que todo el mundo sabe que evidentemente él no ha posado para ese modelo, y de hecho le prohíbe enseñarlo. Finalmente se quedará esa escultura en el Louvre, y en 1816 Luis XVIII se la va a vender al gobierno inglés. ¡Qué ironía! El gobierno inglés se la regala a Wellington, su máximo enemigo, y Wellington se lleva el retrato de Napoleón de tamaño natural a su casa, a Apsley House en Londres, donde todavía se puede ver, y la coloca en el vestíbulo, al borde de la escalera, es decir, que cuando vas subiendo hasta la primera planta vas recorriendo el cuerpo supuestamente de Napoleón, de su enemigo. Pero la relación con la familia de Napoleón fue muy intensa, evidentemente con su esposa, que también le hizo varios encargos, y sobre todo con su hermana, con Paulina Bonaparte. Yo creo que todos ustedes tienen en la cabeza el retrato de Paulina Bonaparte, que le encarga a su esposo Borghese, y que ella pide que sea también una referencia a la mitología, que sea la más bella de las diosas. Por lo tanto, tiene que llevar la manzana y aparece semidesnuda. Claro, eso en ese momento verdaderamente es una provocación, pero sin embargo Paulina está encantada. El retrato es completamente ideal, pero la referencia es siempre este tipo de escultura perfecta, a la antigua, y en este caso con el torso desnudo y también los paños, casi paños mojados, en una actitud, bueno, pues básicamente como los sarcófagos etruscos. A su esposo no le gusta tanto la idea, y de hecho se cuenta que no la enseña más que a un cierto número de personas, pero probablemente, aunque él no fuera consciente, a lo mejor por tenerla que enseñar con velas, seguramente eso haría que todavía la impresión fuera de más sensualidad. Y en alguna ocasión se cuenta que le preguntaban a Paulina, en fin, que si no se había sentido incómoda de posar semidesnuda, y ella, pues con mucha, con mucha tranquilidad, pues contestaba: no, para el maestro nunca hay que tener velos, y además en el estudio del maestro Canova nunca hace frío. Y con eso, pues ella ya cubrió todos los comentarios que hubiera sobre la materia. La realidad es que la relación con la familia Napoleón termina en 1815. El Papa le encarga una misión diplomática, en realidad, mucho más que escultórica, que es ir a París a recuperar todo el patrimonio que Napoleón había expoliado. Canova lo hace, y cuando termina decide ir a Londres, porque sabe que Lord Elgin acaba de llevar los frisos del Partenón a Londres, y es la oportunidad de ver en directo algo que no se puede ver porque está muy alto y porque además venía de Grecia. Y conoce al rey regente de Inglaterra, a Jorge IV. Y Jorge IV le encarga la primera versión y el modelo de este grupo escultórico, que esencialmente es el triunfo del amor, pero que va a tener una segunda lectura vinculada a la guerra. Cuando Jorge IV le pide una reinterpretación o una segunda lectura, él sabe muy bien lo que quiere decir. Él quiere una escultura que sea celebrativa en favor del ejército inglés y que signifique el fin de la guerra. Y eso él lo hace colocando a Marte, evidentemente en una posición de mando, pero relajado, lleva la lanza y lleva el casco, pero está con esa mirada pues casi arrobada de Venus, que si él no la sujeta casi se va a caer, y detrás le pone el mensaje, que luego nos vamos a levantar y vamos a verlo, porque, como decía Canova, todas sus esculturas tienen que verse desde todos los puntos de vista, y en este caso casi les diría que más sorprende por detrás. Y detrás vamos a descubrir las dos claves que le encargó el monarca inglés. Por un lado, un escudo y una espada, pero en el suelo, lo cual significa que la guerra ha terminado. Y por otro lado, en el extremo del grupo, una cornucopia con flores y frutos, que significa que la paz trae prosperidad. De manera que
esa referencia en ese primer modelo es importante para entender el mensaje que el rey le va a pedir. Normalmente Canova tardaba bastante en trabajar, semanas, incluso a veces meses. También hay que pensar que nunca estaba trabajando solo en una escultura, estaba haciendo varias a la vez, y que en muchas ocasiones cuando viajamos y vamos a museos, muchas veces pensamos, si yo esta obra ya la he visto, porque él llegó a hacer hasta 4 versiones de una misma obra, porque cada vez que un noble o que un miembro de una familia real pasaba por su estudio y veía una escultura que le gustaba, él quería otra. Y de hecho no solo sucede eso, sino que hasta sus colaboradores, como en este caso y en otros que vamos a ver, trabajan sobre modelos. Sin ir más lejos, esta escultura de Hebe, que tienen aquí a la derecha, es la versión que el alumno más favorecido de Canova, Adamo Tadolini, hace de la Hebe que él había hecho en 4 oportunidades. Una está en el Hermitage, otra está en Alemania, es decir, que la idea de que a veces conocemos muy bien las obras es porque también vemos varias versiones. Cada una tiene una diferencia, eso sí les tengo que decir, nunca son todas iguales. Pero bueno, en este caso él trabaja y mientras está trabajando siempre le están leyendo textos clásicos, porque él entiende que tiene que conocer muy bien la mitología y adaptarse muy bien. Y trabaja, el encargo de la primera versión de esta obra se le hace en 1815 y no la termina hasta 1822, pocas semanas antes de morir, en que envía la obra a Inglaterra. En Inglaterra se colocará en Londres, en el Palacio de Buckingham Palace, y esa primera versión hoy se puede ver cuando se entra en Buckingham Palace, en la visita que se hace guiada. Hay un vestíbulo grande y luego hay un vestíbulo transversal lleno de esculturas, y al fondo a la derecha hay una escalera que se llama la escalera del primer ministro, y justo allí está la primera versión de este grupo escultórico de Venus y Marte. Les decía que él mandó ese primer ejemplar pocas semanas antes de morir, en 1822, y coincidió que murió en Venecia. Evidentemente era su tierra, aunque él pasaba la mayor parte del tiempo en Roma, donde tenía su estudio. Cuando se decide enterrarle en Posaño, que es su ciudad natal, cerca de Venecia, pero se toma una decisión que en el siglo XIX no es la única vez que sucede, que hoy pues, nos sorprende por cómo se concibe lo que es el mito y el héroe desde el punto de vista artístico, porque su cuerpo se entierra en Posaño, pero su corazón se deja en Venecia y se le hace un monumento, monumento funerario al estilo de los que él hacía, en la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari, y su mano derecha se lleva a la Academia en Venecia. Es decir que, bueno, no sé si levantará la cabeza, pero esto no solo pasó. Recuerden que pasaron en varias ocasiones con las grandes figuras. A finales de siglo, en 1874, pasó lo mismo con Fortuny. Fortuny vivía en Roma, había muerto en plenitud y tan joven todavía. Su cuerpo se entierra en Roma, en el cementerio de Campoverano, pero su corazón se trae a Reus para hacerle en su ciudad natal un monumento conmemorativo a la gran figura de la historia del arte que fue. Es decir, que esto es algo que nos sucedió varias veces. Cuando Canova trabajaba, normalmente, y sería el mismo proceso para pensar en este grupo, en el primero que hace, normalmente trabajaba primero en un modelo. Trabajaba en un modelo en arcilla, en barro blando, para hacer diferentes opciones, y de ahí pasaba luego a la figura al tamaño real, a veces las cosía, a veces no, al tamaño real en barro, se hacía un molde y se pasaba a escayola, ya al tamaño en el que se iba a hacer la escultura. Esa escayola se repasaba y era el modelo de referencia para luego hacer el mármol. En esa escayola lo que se hacía era poner unos clavos de bronce que iban a ser la referencia para hacer lo que se llama el sacado de puntos, que es la manera en que tú, partiendo de una escayola, vas a hacer esa misma escultura en mármol. A lo largo del tiempo el sistema de sacado de puntos ha cambiado, pero en la época de Canova se hacía básicamente de esta manera. Se tenía la escultura en escayola, marcada con esos clavos de bronce, y encima se ponía una estructura de madera con unas plomadas, y esas plomadas se iban dejando caer a diferentes puntos de la escultura,
que llegaban a tocar el clavo de bronce que había puesto. Ese mismo sistema, una estructura de madera con plomadas, se ponía encima del bloque de mármol entero y los desbastadores, los colaboradores del escultor, empezaban a desbastar. Cuando la plomada tocaba ya el punto, el colaborador de Canova sabía que se tenía que parar y iba encajando así la escultura hasta dejarla encajada para que luego viniera el maestro y siguiera trabajando y cincelando el mármol. Piensen que cuando el mármol se saca de la cantera es más blando, que va cogiendo, digamos, se va haciendo más duro con el contacto con el aire, incluso a veces mojaban el mármol para que fuera un poquito más blando para trabajar, y que en aquella época todos los neoclásicos pensaban que su referencia era la antigüedad y pensaban que la escultura clásica era blanca, y por lo tanto su mayor obsesión era encontrar los bloques de mármol más puro y más blanco, que entonces estaba en Carrara. Esta escultura, la primera que él hizo, esta versión que nosotros tenemos, está hecha en mármol de Carrara, pero esa fijación que tenían todos los artistas neoclásicos por Carrara es tal que siempre que había un encargo real, los escultores querían que fuera un mármol de Carrara, porque era casi la garantía, no total, pero de que iba a ser mármol blanco. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio del material de todas las esculturas de esta sala y todas, menos una, son mármol de Carrara. La única que no lo es la escultura de José Ginés de Venus con Cupido, la segunda entrando a la derecha, porque está hecha en España, porque es un escultor que nunca salió de España y es la única que está hecha en mármol español. Todas las demás que ven ustedes son todas hechas en mármol de Carrara. La idea que les comentaba de que el modelo más importante es el de Escayola, porque es la referencia, hace que cuando Canova fallece, parte de la colección de sus escayolas se reparte entre diferentes alumnos o colaboradores. Una parte esencial va a Posaño, que es donde está ahora el museo, y que es donde está el yeso original de esta escultura. Y hay otros yesos que hereda su alumno más querido, que es Adamo Tadolini, el autor de esta Ebe, cuyas escayolas hereda y que reinterpreta. Adamo Tadolini, a lo largo del siglo XIX, trabaja él, su hijo, su nieto, y todos son escultores. Y una cosa bastante sorprendente, y sobre todo para los que nos dedicamos a escultura, porque es muy difícil ver las esculturas en escayola, porque no se conservan, son casi medios para llegar a un fin. En un momento dado, hace unos años, una empresa particular compra el estudio y todas las escayolas que hay en el estudio de Tadolini, de Canova y de toda la familia Tadolini, y lo ha abierto recientemente, hace unos años, en Roma, en la vía Babuino, entre la Piazza del Popolo y la Plaza de España, como un restaurante y un bar. Pero que si ustedes van a Roma y van a la vía Babuino, podrán ver las escayolas y tomarse un café rodeado de las obras de Canova y de toda la familia Tadolini. En el caso del modelo de Venus y Marte, está en Posaño, y digamos que es un poco ver la mano del artista la que está trabajando, porque también en el Museo de Posaño se explica todo el proceso de trabajo. La idea que él ha planteado con este grupo, en realidad, como les comentaba al principio, es el resumen de lo que él entendía por el arte neoclásico. ¿Qué estamos viendo en primer lugar? Primero estamos viendo mitología, la base para la mayor parte de las esculturas neoclásicas, la historia de Venus y Marte. ¿Qué hacía él? Elegía casi siempre que podía, o no estaba condicionado por el encargo, el momento más dulce, el momento más amable. En este caso es el momento del amor. Recuerdan que Venus en realidad estaba casada con un dios mucho más anciano, con Vulcano, y tenía amores con el joven dios de la guerra, con Marte, y que Apolo descubre que ella le es infiel a Vulcano y le informa, que es exactamente la escena de la pintura de Velázquez, cuando aparece Apolo y Vulcano está en la fragua y le dice: entérate que tu mujer te es infiel. En ese momento, él, para vengarse, teje una red muy fina y casi imperceptible, pero densa suficientemente para envolverlos a los amantes en el lecho y para ponerles en evidencia delante de todos los dioses de que, bueno, pues para vengar un poco esa infidelidad.
Bueno, finalmente la historia es una historia mitológica, finalmente ya se separan y ya la pareja tiene ya su momento de felicidad, que es la que refleja Canova. Tendrán 2 hijos, por un lado Eros, Cupido, el dios del amor con las flechas, y Anteros, que es el dios de la correspondencia. En muchas ocasiones aparecerá luego Venus con su hijo pequeño, con Cupido, en la escultura de Ginés, precisamente es ella con el niño llevándolo de la mano, o luego ya más adelante, cuando ya Cupido se hace mayor y tiene su propia historia con Psiquis, aparecen otras esculturas como la de Sergel, que tenemos también aquí en la sala. De manera que este es el momento del triunfo del amor. Evidentemente, esa visión de la mitología está mirando siempre a la antigüedad, pero a Canova sobre todo le llamaba poderosamente la atención el interés por la escultura griega, más que la romana, y porque además en muchas ocasiones las romanas son versiones de la escultura griega, y estudió mucho la escultura griega. Y aquí podemos ver algunos guiños en esa referencia. Por ejemplo, si se fijan en la cadera de Marte, nos está recordando la curva praxiteliana tan habitual en la posición de las figuras clásicas. Por otro lado, de esa antigüedad él ha aprendido y ha estudiado con una gran perfección el estudio del desnudo. Claro, como él concibe la belleza como una belleza ideal, normalmente los desnudos son casi siempre desnudos de adolescentes, son desnudos perfectos, de gran armonía, de gran sensualidad, con una anatomía trabajada, pero no excesivamente trabajada. Luego, cuando nos acerquemos, verán que se ve perfectamente las venas y que se ven las articulaciones, pero de lejos no es algo que llama poderosamente la atención, es perfecto y muy equilibrado. Ese equilibrio también tiene que ver con el movimiento. Cuando él no tiene un encargo de un tema que exija un gran movimiento, que en algunos casos sí lo tiene, él siempre hace composiciones en las que si hay movimiento es muy leve y siempre muy elegante, que como ven es la posición que tiene ella en las piernas, que es de alguna manera inestable, que en este caso es muy leve. En el caso de la Hebe, por ejemplo, vemos como en el modelo de Canova, el original, esa elegancia se ve perfectamente porque ella está volando para servir el néctar a los dioses, pero es una suavidad con la que se mueven los paños o con la que levanta la copa muy propia de él. En ese sentido, y también mirando a la antigüedad, él está aprendiendo la manera de trabajar los paños y sobre todo la sensación esa de paños mojados. En este caso es como una tela de lino que está envolviendo la parte inferior del cuerpo de Venus y que está perfectamente trabajado y que nos está trasluciendo la pierna de la diosa. En general, cada artista tiene pues algunas formas de trabajar que son propias. Por ejemplo, en el caso de Canova, él tenía una manera muy personal de trabajar el cabello y normalmente él hacía los rizos con un trépano, de manera que trabajaba y iba agujereando y dejaba un agujero bastante profundo en los rizos que le daba una cierta sensación de volumen mayor. Luego podrán ver, aunque se ve de lejos, perfectamente esa manera de trabajar, y si luego ven cualquiera de las esculturas clásicas o neoclásicas, verán que es una tradición muy habitual que el cabello sea rizado, pero es un rizo mucho más plano y mucho más sencillo. Evidentemente también hubo una etapa en la escultura romana donde se trabajaba con el trépano también, sobre todo la moda femenina, pero esto es algo muy característico de Canova. Y por otro lado también la idea de que, puesto que tiene que ser una composición perfecta, tiene que tener también la dificultad propia del trabajo del mármol. Obviamente, tanto Canova como su taller dominó el mármol, pero fíjense que hay cosas que podía haber evitado y sin embargo las ha hecho. Fíjense que son 2 cuerpos abrazados y podían ser simplemente, esto es un bloque entero de piedra, podía haber dejado los cuerpos pegados sin más, y sin embargo ha dejado que el aire pase entre los 2 cuerpos, dejando un camino dificultoso para trabajar con el instrumental de mármol para poder llegar de un lado al otro por los 2 lados y que no haya ningún deterioro, pero que fluya el aire entre las figuras. En general también los escultores, cuando hacen partes que son más exentas dentro de una escultura, pues un brazo que sobresale o una parte más arriesgada, a veces les da miedo que el último golpe no sea un golpe certero y que pueda saltar esa pieza.
y dejan lo que nosotros llamamos tirantes, que son piezas que unen una parte a otra y, evidentemente, cuantos menos tirantes tiene una escultura, más calidad tiene y más se ha arriesgado. En este caso, creo que no se ve ningún tirante, aunque sí que hay uno, pero lo veremos cuando nos acerquemos porque está en la mano y es tan leve que apenas se ve. En este caso, perfectamente terminado y todo acabado. Canova también tenía una cosa muy personal, que era la manera en que terminaba las esculturas. Una vez que se había hecho todo el proceso del trabajo y se había pulido, porque la clave era pulir el mármol al máximo, él le daba una terminación que intentaba romper el blanco tan blanco del mármol de Carrara. Y a lo largo de su carrera fue haciendo pruebas para ver cómo podía darle una sensación más natural. Al principio se cuenta que utilizaba hollín y que una vez que ya se había terminado la escultura, él pasaba hollín por toda la escultura para darle una sensación diferente. Y en los últimos tiempos se cuenta que lo que más le gustaba era utilizar lo que se llamaba el acqua di rotta, que era el agua que él sacaba del sitio donde él colocaba los instrumentos de hierro, que los dejaba en agua para que se limpiaran. Era un barreño que, claro, ese agua cogía pues un tono rojizo y utilizaba ese agua y la pasaba por encima de toda la escultura para darle esa sensación natural, también ideal, pero una sensación totalmente propia. Sí que es cierto que seguramente ese acabado hoy en día casi prácticamente no lo podemos ver en ninguna escultura, porque en 200 años han pasado casi todas por muchos sitios, se les han dado ceras, se les han dado protecciones, se han restaurado, por lo tanto ese guiño tan propio de Canova seguramente pues no lo podemos captar de la misma manera, pero es importante que sepamos que eran reconocibles inmediatamente por la manera que él tenía de trabajar. En ese proceso él trabajaba en el principio y en el final y dejaba a sus colaboradores que le avanzaran el trabajo, sobre todo porque llegó un momento que la cantidad de encargos era tan grande que evidentemente no tenía capacidad, y además era un hombre enfermo, aunque fue un hombre de un éxito social increíble, que le invitaban a todos los salones, a todas las reuniones culturales, intelectuales. Sin embargo, era una persona enferma que trabajaba por las mañanas, se cansaba mucho, tenía problemas de estómago y luego seguramente el polvo del mármol también le perjudicaría, y necesitaba descansar, no comía apenas, se cuenta que solo comía carne y polenta y que necesitaba mucho tiempo para recuperarse. Pero él sí tenía muy claro lo que quería transmitir con cada una de las esculturas, y siempre vamos a encontrar en ese planteamiento que él tiene de la belleza ideal algo también que es muy propio. Cuando él hace retratos reconocibles, el de Napoleón por ejemplo, nosotros reconocemos ese personaje, aunque obviamente es un retrato idealizado. Cuando son dioses, normalmente lo que hace es plantearse ese concepto que él tiene de belleza ideal, pero es una belleza más distante, no es fría, pero es más distante, y es deliberado, porque él quiere que sea así. ¿Y cómo hace que ese rostro sea menos expresivo? Pues evitando tallar el iris de los ojos. Cuando el escultor talla el iris de los ojos, la mirada se hace más expresiva. Y aquí podemos ver que él no lo ha hecho, y no lo ha hecho deliberadamente, porque lo que quiere es que haya, digamos, que esa sensación de belleza y de distanciamiento. En el momento en el que él ha dejado la escayola a sus colaboradores, nos falta un dato, y ese no lo hemos podido averiguar qué es lo que sucede, pero lo que sí sabemos es que alguien encarga a sus colaboradores hacer una segunda versión, que es esta que tenemos con nosotros hoy en el Museo del Prado. No sabemos el motivo, evidentemente tenía que ser alguien importante, porque el esfuerzo era de coste y de encargo, pero sí sabemos a quién perteneció luego y por qué vino al museo. Este grupo escultórico perteneció al Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca, que recuerdan que había hecho dinero con el ferrocarril y con la bolsa, era un hombre que había arriesgado mucho, que había ganado mucho, pero que también perdió mucho, y tuvo en su vida 3 bancarrotas. Cada vez que tenía una bancarrota vendía parte de su colección. Como llegó a tener tal
poder económico, tenía casas abiertas en varias ciudades europeas. Tenía casa abierta en París y en Roma, entre otras. Y en París compró una colección muy importante de pintura y en Roma compró una colección muy señalada de escultura clásica, de escultura neoclásica, entre la que estaba este grupo, y también de escultura de los italianos que estaban vivos en aquel momento. Como todos los nobles en Madrid, pues los palacios eran el lugar para exhibir esas colecciones, y él tenía dos. Tenía el palacio en el centro de la ciudad, que es el que hay en el Paseo de Recoletos, que hoy es la sede de la Fundación BBVA, pero tenía otro, como era costumbre en el siglo XIX, en las afueras de Madrid, en Carabanchel. Y era una posesión, la posesión de Vista Alegre, que tenía un significado muy importante para que él decidiera comprarla. Primero, porque era la más grande de todas las afueras, de Carabanchel Alto, de Carabanchel Bajo, pero sobre todo porque había pertenecido a la familia real. La posesión de Vista Alegre la había heredado Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, luego se la había quedado Luisa Fernanda y con su marido Montpensier decidió venderla. Y entonces el marqués de Salamanca la compró. Remodeló el palacio, hizo las fiestas más lujosas, recreó una sala neoárabe y allí colocó todas sus esculturas, entre ellas el grupo que tenemos aquí. Como les decía, cada vez que tenía un grave problema económico, pues tenía que vender parte de la colección. Y en la tercera bancarrota, pues ya tuvo que deshacerse de la colección escultórica, y la parte de escultura clásica pasó fundamentalmente al Museo Arqueológico Nacional y a algunos museos provinciales, y la parte de escultura neoclásica y del siglo XIX, del resto de mitad del siglo, ha pasado al Museo del Prado, que esta es la razón por la que tenemos esta versión. Verdaderamente, del modelo del que les he hablado en Buckingham Palace, se diferencia solamente en pequeños detalles. En el extremo de la lanza, que es un añadido en los dos casos, pero que es diferente la manera en que termina la lanza, y en la decoración floral que tiene, como luego verán por detrás, la espada, pero básicamente muy poco más. Son unas diferencias mínimas. Normalmente la búsqueda del mármol, en este caso, puesto que fue un encargo importante, también fue mármol de Carrara. Obviamente las vetas aparecen y eso nunca lo sabes hasta que has terminado de tallar toda la escultura. Aquí hay unas vetas naturales y luego hay algunas marcas de oxidaciones del paso del tiempo, pero afortunadamente digamos que el bloque resultó bastante bien. Los escultores intentaban tener sus técnicas de cómo intentar averiguar si un bloque iba a tener vetas o no, le daban golpes y cambiaba el sonido, cambiaban de bloque, pero hasta el último momento pues eso no sabían lo que iba a pasar. Pero ya les digo que en este caso la obra resulta perfectamente reconocible en el modelo del maestro, y el instrumental que se utilizó para hacer todos estos contornos tan elegantes y tan perfectamente hechos. Ya les digo que ahora tenemos que levantarnos y observarla, porque querría mostrarles, entre otras cosas, cómo se reconoce el sacado de puntos, porque este sistema que les he explicado, con el que se hacen todas las esculturas, evidentemente cuantos más marcas de sacado de puntos hay, más fácil es que se encaje mejor la escultura, pero más difícil es que no se vean. De manera que una vez que ya han hecho el ojo, verán que van a poder reconocer en cualquiera de las esculturas cómo es una marca de un sacado de puntos y, sin embargo, cómo son otras marcas del propio mármol. Pero antes de dar la vuelta, he pensado que quizá algunos de ustedes estarán familiarizados con la manera de trabajar la escultura en este caso en el siglo XIX, pero quizá para los que no tengan tanto cercanía al sistema de trabajo, creo que es muy importante entender lo que sufre un artista hasta llegar a ver esta obra terminada y qué tiene que utilizar para llegar a esto, que hoy nos parece que está perfecta, que siempre fue así, que fue terminada con una facilidad increíble, y les puedo asegurar que no es así, que el trabajo del mármol es muy duro, y por eso, antes de verlo, he traído, para que vean ustedes la realidad de cómo se trabaja. Le he pedido a un escultor amigo, a Gregorio Herrero, que me deje coger algunos de sus instrumentales de su taller para poder explicar qué es lo que se utiliza para llegar a esto. Por un lado, lo primero que me ha hecho, que le agradezco muchísimo, es esto que les voy a pasar,
que es simplemente un intento de mostrar, en un resumen muy corto, cómo desde un trozo de mármol sin tallar y sin ningún valor vas utilizando todo este instrumental que ahora vamos a ir viendo y vas llegando al pulido perfecto y a cómo se termina. Les he puesto aquí básicamente el nombre de los instrumentos que se utilizan para cada etapa, que es lo que vamos a ver ahora, y que eso permite ver que de la nada, pues como luego diría Rodin, de la nada se crea. Cuando uno empieza necesita siempre instrumentos con un percutor, con algo que te ayude, porque solo no puedes, tú tienes un instrumento punzante, pero necesitas un percutor, como si fuera un martillo, que te ayuda a ir desbastando. Lo primero que se utiliza es esto. Esto es un puntero y que lo que te permite es ir marcando una textura rugosa, porque tú estás empezando de un bloque de mármol que te han cortado y te han traído de la cantera. Y este puntero puede tener diversas anchuras. Les he traído uno que lo que ven es que básicamente, bueno, una vez que ya lo sabemos, es muy evidente de reconocer que tiene una punta muy afilada que te va permitiendo ir desbastando. Cada escultor le va a dar su toque personal y normalmente el principio y el final es común, pero sin embargo el proceso intermedio cada uno va a preferir un tipo de instrumental u otro. Lo importante es que estos primeros se van a utilizar siempre con un percutor. Una vez que has utilizado el puntero, para hacer una superficie irregular se utiliza otro tipo de percutor, que es una bujarda. Una bujarda es este martillo, esto les he traído la cabeza, esto llevaría digamos, un soporte para poder trabajar así, pero lo que me interesaba es que vieran que es un martillo que tiene puntas, que son irregulares y que eso deja una forma de marcar el mármol que se llama abujardar, porque utilizas la bujarda, que tienes un montón de puntas que puede ir desde 9 a 40 y tantas, y eso marcará la manera en que tú vas dejando la impronta en el mármol. ¿Qué se utiliza luego? Pues una gradina. Una gradina es un tipo de cincel que tiene dientes, como si fuera un tenedor, pero con muchos más dientes, y esta gradina es la que se usa todavía con un percutor para las texturas en surcos más estrechos, más largos, porque lo que va a hacer es líneas fundamentalmente paralelas con los dientes y va a ir dejando los planos de la talla. De ahí pasamos a utilizar un cincel, que es como lo que hemos visto en la gradina, pero con la punta recta, que esto nos permite ir trabajando con el bisel, ir más rápido que con un puntero, y los hay rectos como este, pero también los hay curvos, porque piensen que, claro, no todos tienen, yo os he traído una selección, pero luego varía el tamaño, y el tamaño es muy importante porque no solamente es importante en la profundidad, sino en la cabeza. Este es un cincel plano y lo ven como, digamos que es como si fuera un cuchillo, pero sin embargo, este es un cincel curvo. ¿Cuál es la clave? Pues que el cincel curvo no va a dañar nunca el mármol, no vas a poder dar un golpe que se te vaya y que claves y te salte. Un cincel curvo nunca va a dañar el mármol. ¿Por qué? Porque un escultor necesita un cincel curvo para lo más delicado: las orejas, los ojos, las articulaciones, todos los sitios donde no puede jugarse que un mal movimiento estropee un conjunto de 2 metros de bloque. Por lo tanto, un cincel curvo es la base en pequeño para poder trabajar. Una vez que ya hemos encajado la figura, ya la tenemos tallada con las superficies que queremos, un escultor neoclásico piensa en el final, y el final es pulir. ¿Cómo empieza a pulir? Pues lo primero que tiene es que suavizar las superficies, y para eso ¿qué utiliza? Una escofina. Una escofina diríamos que es una lima, pero curva, y con esta lima, bueno, por un lado es recta, por otro lado es curva. Hay muchos modelos, simplemente he traído para que se hagan una idea, pero la idea es que redonda o de media caña, tú con esto vas pudiendo limar las superficies de la escultura. Para terminar con una lima ya muy lisita, que te ayude a alisar completamente el mármol, y si quieres dejar las marcas del cincel o si quieres no, esto depende de cada uno de los escultores. Pero es que además se pule. ¿Y cómo se pule? Pues normalmente se pule con polvo de piedra pómez. Claro,
¿qué haces para utilizarlo? No puedes utilizarlo, pues lo que se hace normalmente es hacer una muñequilla. Esto es una muñequilla falsa, pero bueno, la idea es un trapo donde metes el polvo y poco a poco vas repasando toda la escultura hasta que vas puliendo toda la superficie. Y claro, las haces de diferentes tamaños para poder llegar a todas las formas. Además, ya para terminar de pulir, se utilizan lijas, como podríamos utilizar en casa, pero diferentes grosores. Por un lado, lijas secas, que son las que estamos más habituados y que son para dar brillo, fundamentalmente lo que hacen es pulir, pero también se utilizan lo que se llaman lijas de agua, que son lijas con una textura mucho más fina, que se moja y que se utiliza también para pulir toda la escultura y que la hay en diversos grosores para que bueno, pues cada escultor pueda trabajar. Digamos que este es el proceso básico para entender que es un milagro en muchas ocasiones verdaderamente ver esculturas y de este tamaño y que están perfectamente terminadas en todos los detalles, porque al final esto es lo que manda el instrumental, aparte de, digamos, que la creación y el diseño de la escultura. Evidentemente hoy las cosas son muy diferentes y la mecanización es absoluta. Yo les he contado el proceso del siglo XIX y les he traído simplemente otro trocito que también me ha aportado Gregorio para ver, por un lado, lo que sería, este es un mármol español, pero la base es ver una superficie hecha con un instrumental, digamos, a la manera antigua, y la huella de un corte de un disco mecánico de hoy, que es un disco de agua que hace así, corta y ya hemos terminado. Es decir, todo esto que hace, pues yo creo que ayudarnos a valorar no solamente esta escultura, sino que todas las que vemos, y no solamente las que vemos aquí, las que vemos también por las calles, las que vemos en el resto de los museos, porque verdaderamente en muchas ocasiones yo creo que se habla mucho de pintura y por supuesto que la pintura tiene su sitio, pero creo que la escultura necesita un pequeño empujón para reconocer que verdaderamente los escultores han hecho y hacen una labor muchas veces muy callada y muy silenciosa y desde luego muy pocas veces reconocida desde mi punto de vista en el esfuerzo que supone. Y lo que desde luego me gustaría ahora es que fuéramos recorriéndola de pie todos para ir viendo todos los detalles, para enseñarles algunas cosas que solo podemos ver si le damos la vuelta y, digamos, para admirar y responder a lo que nos hubiera pedido Antonio Canova, que es verla desde todos los puntos de vista y señalarles algunas cosas. Muchas gracias.